la noticia del momento tiene que ver con esta suerte de polémica generada en los últimos días a partir de la utilización de $300 millones que, y eso lo vamos a abundar con nuestro invitado en esta mañana, originalmente correspondían a esos recursos asignados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, que se utilizaron para otros fines. Esos recursos, según el Ministerio de Finanzas, ya han sido devueltos para su fin original, fruto de las disposiciones de la Ley de Solidaridad. Pero en base a este tema que estoy refiriendo, algunos sectores políticos inclusive ya han advertido la posibilidad de impulsar el trámite de un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Justamente la autoridad visita nuestra mesa de trabajo. Ministro de la Torre, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, muy buenos días con los oyentes. Alexis, igual muy buenos días. Es importante tener claros cuáles son los elementos técnicos y jurídicos detrás de esta operación, porque muchas veces se confunde la asignación de recursos. En este caso, la asignación de recursos se mantiene y se ha mantenido siempre igual en cuanto a lo que todavía queda disponible para la reconstrucción de Manabí después de casi 2 años de que primero se recolectaron esos fondos a través de un incremento del IVA y luego que se han ido utilizando en las diferentes obras que van desarrollándose en este mismo momento. Entonces, una cosa es la asignación de los recursos y otra cosa es el saldo de una subcuenta especial de donde se toma el dinero para poder ir cubriendo esa asignación. Hay que entender que una cosa es la cuenta en la que está el dinero y otra cosa es la asignación. En la asignación no ha habido ningún inconveniente, pero la cuenta tiene que entenderse que es parte de la cuenta única del Tesoro. Y tanto la técnica internacional avalada por manuales de los organismos multilaterales, la cuenta puede ser utilizada en un contexto de lo que se llama el manejo integral de la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas del Tesoro son varias, no necesariamente es una, pero todas esas cuentas pueden estar interconectadas en función de las necesidades de liquidez que puede tener una u otra. Perdón que le interrumpa, hay varias cuentas, dice, no hay una sola cuenta única del Tesoro y esto es importante precisarlo, ¿no es una sola cuenta única del Tesoro? En los países no necesariamente, y en el Ecuador tenemos subcuentas, ¿ya? Dentro de la cuenta única del Tesoro. Y en este caso, una subcuenta es esta para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto. Que se nutre por las disposiciones generadas en la Ley de Solidaridad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como digo, ahí es donde se registra un saldo. Pero la asignación es la que realmente cuenta. Pero ese saldo es igual parte de la cuenta única del Tesoro, pero registrado en una subcuenta para poder ir evaluando cuánto queda en términos de liquidez de esa subcuenta. O de esa liquidez es que se va cancelando las diferentes obligaciones que se generan en términos de la reconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica? La técnica dice que cuando en otros espacios, en otras cuentas o subcuentas de la cuenta del Tesoro existe falta de liquidez, se puede transferir de unas a otras. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no tuviésemos esa movilidad de esa liquidez, estaríamos obligados a contratar deuda externa. Eso tiene que tenerse bien claro. Deuda externa que implicaría pago de intereses. Pago de intereses. Pago de intereses. Condiciones, exactamente. Además, ya, para situaciones que son de muy corto plazo, son situaciones de muy pocos días. Pero, ministro, con respecto a una declaración suya, cuando dice que estos recursos se utilizaron además porque estaban ociosos, hay un segmento de la opinión pública que se pregunta, bueno, si eran recursos para la reconstrucción, ¿por qué no se los ejecutó? ¿Por qué estaban ociosos? Efectivamente, son recursos, más bien dicho, es un saldo disponible, ¿ya? Una liquidez disponible que no ha sido utilizada, estaba disponible y tampoco había un compromiso de utilización inmediata. Entonces, desde la perspectiva de optimización de esos recursos, frente a una situación también que se dio los últimos días de diciembre, que eso tiene que tenerse en cuenta, es una situación excepcional. El Ecuador esperaba diversos pagos por exportaciones petroleras, desembolsos de créditos ya contratados en el pasado, es decir, algunos flujos de ingresos que debían llegar a la cuenta única del Tesoro, pero por las características estacionales del mes de diciembre, simplemente por las festividades, muchos bancos internacionales cierran sus puertas a mediados de mes. Otros organismos también lo hacen y justamente era a través de esos medios que se esperaba recibir esos pagos. Así que lo que sucedió es que no se recibieron esos pagos y la expectativa era que
ya en los primeros días de enero se reactivarían normalmente esos flujos. ¿Y esos flujos ya se reactivaron o no? Totalmente, por eso ya se completó nuevamente el saldo de esa subcuenta a su valor original, sin que esto haya significado en ningún momento que se afectó la asignación a Manabí. ¿Qué significa esto? Que si en el interín, en estos pocos días, en realidad del 27 de diciembre hasta el 9 y 10 de enero que se completó de nuevo ese saldo, si es que hubiese habido una factura pendiente, una cuenta, una planilla que pagar en términos de la reconstrucción de Manabí, se la pagaba asimismo desde otra cuenta. Esa es la idea de ir circulando los recursos de las cuentas conforme se van requiriendo. Es decir, si en este momento yo ingreso a la página web de las cuentas del Tesoro, ya están restituidos los 300 millones, ministro. Usted habló en la Asamblea Nacional la semana pasada durante una rueda de prensa con el presidente Serrano de que a partir del 9 de enero empezó la programación de devolución de los pagos y ya están listos. O sea, hoy a 15 de enero los 300 millones están nuevamente donde deben estar. Efectivamente, el 10 de enero estuvieron ya los recursos, sino que también se suscitó otro evento político, porque desgraciadamente esto solo se lo toma desde la perspectiva política. Primero hay una base técnica, luego una base jurídica. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas permite hacer este tipo de movimientos también de una subcuenta a otra subcuenta. Exactamente. Para cubrir cuestiones de liquidez de muy corto plazo. De muy corto plazo. Porque esta me parece que es la parte central de su explicación, porque si le permite ese manejo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, usted no habría cometido una ilegalidad, porque algunos sectores ya dicen que usted pudo haber incurrido en peculado. De ninguna manera, y también hay que entender qué es el peculado. Esos recursos nunca se utilizaron sino para un manejo integral de la liquidez, como no es que usted se llevó esa plata. Y cuando hablamos del manejo de la liquidez, a propósito de una pregunta que me envía un amigo oyente, es ¿en qué concretamente se usaron esos recursos? Porque sabemos que en diciembre el Estado tiene que hacer una serie de desembolsos importantes, por ejemplo, en el pago de los sobresueldos a todos los funcionarios públicos por el 13º. Bueno, en todos los desembolsos que son característicos de la cuenta única del Tesoro, es decir, no es que tuvo un fin específico, sino que contribuyó a sostener la liquidez de la cuenta única del Tesoro, desde donde se realizaron los pagos normales que se hacen desde esa cuenta. Entonces, aquí primero, no es que hay un desvío de fondos, porque como digo, la asignación siempre se mantuvo para Manabí. Lo que se hizo es ocupar una liquidez que no iba a ser utilizada para cubrir esa asignación. Que no iba a ser utilizada en ese momento. Exactamente. ¿Ya? Y como digo, si es que hubiese habido una necesidad también en ese momento, se hubieran tomado los recursos de la cuenta única y se habrían cubierto las necesidades inmediatas que se generen en ese transcurso de esos 13 días. ¿En qué entonces se utilizaron esos 300 millones? En todos los rubros hacia los cuales se dirigieron los recursos de la cuenta única del Tesoro en los últimos días de diciembre. Porque no es que los billetes están marcados y se dirigen a tal o cual cosa, sino que alimentaron a la cuenta única del Tesoro, y de la cuenta única del Tesoro se realizaron los pagos normales que no hubieran podido hacerse si no se completaba la liquidez desde esta vía y desde otros mecanismos a los cuales acudimos en esos últimos días de diciembre. Permítame, señor ministro Carlos de la Torre, ejercer de abogado del diablo, porque alguien podría pensar, fruto de la presión de la opinión pública es que el Ministerio de Finanzas devolvió de forma inmediata esos 300 millones de dólares. Alguien podría argumentar aquello. Bueno, pero la ley es muy clara. La ley dice lo siguiente, dice que los recursos tienen que reponerse a su cuenta original de forma inmediata cuando se haya solucionado el problema de liquidez que derivó en su traslado a otras cuentas. De forma inmediata. Eso está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si eso no ocurre? Es decir, si no se devuelve en el corto plazo ese dinero. Ahí sí estaríamos incurriendo en una falta a la ley. Es decir, si usted no hubiese dispuesto a la devolución o la restitución de los 300 millones de dólares a esa subcuenta asociada a la ley de solidaridad, sí estaríamos hablando de una ilegalidad. Si es que se puede comprobar que existen esos recursos disponibles ya en otras de las cuentas y subcuentas que conforman
una cuenta única del Tesoro. Si todavía no existen esos recursos, sigue siendo legal el haber dispuesto de esos 300 millones. Efectivamente. Para el caso que nos ocupa. Sí, pero ya entramos también en la determinación de los plazos. Se supone que es una operación de muy corto plazo. Nosotros sabíamos que esto era simplemente un problema coyuntural hasta los primeros días de enero y por eso optamos por este mecanismo en vez de irnos por un endeudamiento externo que al país le hubiera costado varias decenas de millones de dólares del pago de intereses, y ese sí sería un problema porque estaríamos ahí sí afectando al interés nacional. Hubo un antecedente en la época de el gobierno anterior, cuando estaba Fausto Herrera. Ahí se tomaron 120 millones de las cuentas también que eran destinadas para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Ahí fue el caso contrario. Expliquemos también a la ciudadanía, sí, por favor, para ministro, que se entienda. Para como comprender el tema. Todos conocemos, hasta que se apruebe la ley y se cree esta subcuenta, pasaron aproximadamente 2 meses desde el terremoto. Pero en esos 2 meses ya se requería inyectar los recursos para la reconstrucción. Entonces lo que se hizo fue al revés. Los recursos para la reconstrucción vinieron de la cuenta única del Tesoro, que estaba poniendo, como se puede decir, al cambio, y luego cuando ya se configuró esta subcuenta y empezaron a entrar los ingresos específicos, se le pagó a la cuenta única desde esta cuenta. Es decir, ahí fue la cuenta única del Tesoro la que estuvo sosteniendo esos primeros pagos y luego fue repuesta desde esta otra cuenta, porque ahí la restitución fue en el sentido opuesto. La restitución fue a la cuenta única del Tesoro. Pero estamos hablando del mismo concepto. Exactamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario hubiéramos tenido que esperar 2 meses para iniciar con las obras de reconstrucción, algo que no es práctico, no era admisible en ese momento, y se pusieron recursos de la cuenta única del Tesoro. Oiga, el contractor ya le preguntó, pero quiero abundar en aquello. ¿Esa plata estaba ociosa? ¿Y por qué estaba ociosa, ministro, si es así? Bueno, es también una situación en términos de la cadencia de la ejecución de las diferentes obras. Y hay varias circunstancias que pueden haber derivado en que esos recursos vayan acumulándose sin que puedan ser utilizados con la misma celeridad conforme se van recaudando. Y una posibilidad es que hasta el 12 de septiembre de este año estuvo vigente el estado de excepción. ¿Del año pasado? Quiere decir, sí, del año pasado, sí, de 2017. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que simplemente la Secretaría de la Reconstrucción autorizaba ya el uso de los recursos y calificaba las obras, y de forma directa podían destinarse esos recursos. Pero ya sin este estado de excepción, ya tiene que pasar la autorización de uso de recursos por los canales normales. Eso quiere decir que tiene que haber una autorización de las EMPLADES previa a la asignación de los recursos. Esto sí implica también una situación que puede demorar un poco más los pagos. Además de que también tenemos que entender que hay unidades ejecutoras de las obras, y depende también mucho de esas unidades ejecutoras, que son las que hacen las contrataciones y son las que realmente están llevando las obras en el día a día. A propósito de este tema, en la asamblea apenas se conoció del particular, ya empezaron algunos legisladores a mencionar la posibilidad de que usted sea por lo menos convocado al pleno de la asamblea para explicar el asunto, y otros asambleístas en cambio hablan de la posibilidad de ir a un juicio político, ministro. ¿Usted está dispuesto a acudir al pleno de la asamblea para explicar cuál fue el manejo y la transferencia de estos fondos? Claro que sí, no hay ningún problema. Siempre estaremos listos para explicar algo que es técnicamente eficiente, algo que es legal, pero que por diversos intereses que también sería interesante conocer, está siendo llevado al plano político. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se persigue de llevar algo que es técnicamente óptimo, que es legal? ¿Por qué se lo lleva al plano político? En este momento, ¿usted tiene en la mente cuál es el saldo en esa subcuenta asociada a la ley de solidaridad para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto? Exactamente, no, pero es un poco más de los 300 millones, que es lo que corresponde a la asignación todavía disponible en función de lo que se recaudó por el incremento de 2 puntos del IVA. Es decir, esa cuenta está líquida, tiene liquidez. Sí, pero adicionalmente es importante destacar que existen otros 800 millones de dólares que en algunos casos todavía no ingresan al país, ya
ya a cuenta de créditos que se ha recibido para precisamente la reconstrucción, y que de agilizarse los procedimientos para la ejecución de obras serán recursos que ingresarán, es decir, en términos ya netos, los recursos que estarían disponibles para continuar con la reconstrucción bordean los 1.200 millones. Lo que tenemos de forma directa este momento disponible son los 300 y tantos millones. Son recursos que se están ejecutando, o sea, ¿y en qué tipo de obras son los destinos de estos recursos, ministro? Bueno, un sinnúmero de obras. Ahí tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos escuelas, etcétera. Es decir, todas las obras de infraestructura que fueron afectadas por el terremoto. Porque me da la impresión de un tiempo acá, y no sé si el contertulio tiene la misma impresión que yo, pero de un tiempo acá como que poco se dice o no se informa mucho de lo que se hace, de lo Manabí. que se debería estar haciendo en Manabí y Esmeraldas, que fueron las dos provincias más afectadas por el terremoto del 16. Me están pasando el dato. Exactamente están 316 millones de dólares. Ese es el saldo en esa subcuenta. Es el saldo. 316 millones de dólares. Correcto. Correcto. Prosigue con tertulio, perdón. No, eso quería consultar al ministro, el tema de en qué tipo de obras, en qué tipo de proyectos de la reconstrucción se están destinando esos dineros. Bueno, todas las escuelas, hospitales, como decía, todo lo que es infraestructura física que está ahora en construcción o que estará en construcción en los próximos meses es lo que se está financiando con estos recursos. Ministro, y sobre este tema, quizás una pregunta un poco incómoda, ya tuvimos un integrante del gabinete relacionado con el tema de la reconstrucción, es el secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal, que renunció al cargo, fue desafectado el pasado viernes. ¿A usted esta situación no le ha colocado en una posición incómoda con respecto de la confianza que podría tener del presidente Moreno y su equipo económico, que usted lo lidera? Bueno, más allá de la incomodidad de que se lleve al plano político, seguramente con otros intereses que no son el interés nacional, más allá de eso, para nada. ¿Por qué? Porque estamos actuando de forma legal y estamos defendiendo el interés nacional en el sentido de que le estamos ahorrando decenas de millones de dólares que hubiésemos tenido que gastar si es que acudíamos a financiamiento externo. Inclusive una operación de financiamiento externo toma un tiempo. ¿Eso qué es lo que hubiera implicado? Hubiera implicado que en las últimas semanas no se pague seguramente sueldos y salarios, no se pague a los propios GATS de las provincias afectadas y se incurra en una cantidad impresionante de atrasos que generarían ahí sí un malestar justificado de la ciudadanía, y eso sí nos podría llevar a una situación que sí podría ser cuestionada con toda razón desde lo político. Ministro, ¿el Fondo Monetario Internacional finalmente sí entregó recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto? Sí, así es, aproximadamente 400 millones de dólares a través de un préstamo que tiene ciertas características muy especiales, y esta entidad otorga en situaciones de emergencia a los países. Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque, y le quiero consultar, ha trascendido que el Fondo Monetario Internacional le ha pedido cuentas al país sobre el uso de esos recursos, y la semana anterior algunos actores políticos aseguraron que el país no le ha brindado o no le ha facilitado aún una información al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? Bueno, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas no ha sido canalizada ninguna petición de esa naturaleza por nuestras oficinas, porque de ser el caso, nosotros la atenderíamos con la celeridad del caso y haríamos todos los esfuerzos para que se tenga total claridad. Eso es un signo de la transparencia con la que nosotros estamos llevando el manejo de nuestra gestión. Ahora, si es que esta solicitud fue realizada a otras instancias, yo no puedo responder y desconozco. Pero a Finanzas no ha habido ningún pedido del Fondo Monetario Internacional para que envíen información sobre el uso de esos recursos. No hemos conocido ningún pedido formal en ese sentido. ¿Cómo está la relación en este momento con el FMI, ministro de la Torre? Como debe ser, una relación cordial en la que se establece claramente los espacios dentro de los que está cada instancia. En este caso, Fondo Monetario Internacional, desde nuestra perspectiva, y así lo hemos conversado directamente con sus funcionarios, está presto a poder facilitarnos un menú de opciones y servicios, en este caso principalmente que van de capacitación, asistencia técnica, etcétera, y no hemos conversado de ninguna manera ni en ningún sentido en relación a programas de ajuste ni a ningún tipo de financiamiento relacionado con programas de ajuste. Porque hay quienes piensan o aseguran que después de la consulta popular se acaba la luna de miel y que el Ejecutivo tendrá que tomar
tomar decisiones drásticas en el ámbito económico y necesariamente preparar un plan que eventualmente podría necesitar el aval del Fondo Monetario. Ese es un elemento que se está manejando dentro de un framing, de un posicionamiento, que se le quiere hacer creer a la gente que vamos a entrar en un programa de ajuste. Es decir, lo que se quiere es tratar de promover la implementación de un programa de ajuste neoliberal. Inclusive se está manejando la idea de que va a cambiar el equipo económico. También podríamos entender desde la perspectiva política que esta situación relacionada con los 300 millones de dólares y otros elementos que están estos mismos días en la palestra pública apuntan a generar ese framing, a generar una sensación de que van a haber cambios importantes, porque lo que se quiere es, desgraciadamente, desde ciertos sectores, posicionar efectivamente un programa de ajuste neoliberal. De hecho, lo que muchos está comentando a estas alturas es que a partir de lo que ocurra después del 4 de febrero significará una reestructuración integral del gabinete del presidente Moreno, no solamente del Frente Económico, ministro. Bueno, esos son los rumores y es lo que digo, se quiere posicionar desde ciertos sectores a ver si se les hace realidad, pero como todos sabemos, es una decisión. Hay gente que se está frotando las manos para ir a finanzas, ¿o no? Yo sé que hay varios candidatos, pero a la final es una decisión. O autocandidatos. Sí. Porque hay gente que se está promocionando sola. Hemos visto en redes sociales alguna gente que se promociona sola. Hay uno que quiere ser ministro de Salud, otro que quiere ser ministro del Interior. Sí, y de eso siempre vamos a tener con mayor o menor intensidad. Oiga, me escribe un oyente y me dice: el total de la recaudación por el terremoto se calculaba en 2.500 millones de dólares y en este momento se debería tener entre 1.200, se debería tener 1.200 más 300 millones. 60% se puede analizar que se recaudó demasiado dinero por el incremento del IVA, dice el oyente. A ver, desde ya las cuentas que nosotros tenemos es un poco menos que lo que dice el oyente, pero no está lejos de los valores reales. Como yo había indicado, estamos hablando ahora de 316 millones que están en la subcuenta, en la cuenta única del Tesoro. Pero como yo decía, están pendientes otros recursos de donaciones y de créditos que ha recibido el país por efectos del terremoto, que estarían en total con los 316 superando un poquito los 1.200 millones. Correcto. Si estamos hablando de que todavía estarían por ingresar al país un poco más de 800 millones sumados a lo que se sumarían a los 316. Correcto. Y con esto cierro esta entrevista con Carlos de la Torre. Un oyente también me escribió, justo esto le iba a preguntar: ¿cómo ve el ministro de Economía y Finanzas la conformación de esta veeduría para acompañar el examen que está llevando adelante la Contraloría sobre el manejo de la deuda pública de los últimos años? ¿Qué le parece a usted esta decisión? Ya. A ver, nosotros somos muy respetuosos de las otras funciones del Estado y de la independencia que ellas deben tener para ejercer sus acciones concretas. Pero en el caso particular de esta veeduría, que por otros espacios hemos conocido que está siendo cuestionada desde ciertas instancias, pero desde nuestra perspectiva sí nos genera una preocupación. ¿Por qué? Porque a nivel internacional está generando, como se dice, mucho ruido, está generando una percepción negativa, una percepción de preocupación en actores financieros internacionales muy importantes, en la medida de que se piensa que los cuestionamientos que puedan surgir de esta veeduría frente a la deuda externa puedan derivar en una situación de default. Es decir, moratoria, no pago. Exacto, exactamente. Como pasó en 1999, por ejemplo. Exactamente. Y nosotros estamos ahora, desde mi responsabilidad y como gobierno, asegurándoles a los actores internacionales de que el Ecuador tiene la voluntad política y la capacidad financiera de continuar normalmente con los pagos de sus compromisos financieros internacionales, tal y como fueron estos contratados, justamente para atenuar esa percepción que se está generando, ese ruido que nos está generando esa veeduría. Pero más allá de esta situación, como decía, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de las funciones del Estado y no podemos interferir de ninguna manera en estos procesos. Pero, por ejemplo, lo que usted está señalando no es un tema menor, ¿eh? Si hay preocupación, esto podría eventualmente provocar dificultades para que el gobierno pueda acceder a nuevas fuentes de financiamiento. De hecho,
cuando se anunció el tema de la veeduría, el riesgo país del Ecuador estaba bordeando los 410 puntos y de un día para el otro se incrementó a un nivel de 450 solamente por el anuncio. Solo por el anuncio. Sí, exactamente. Y la tasa de interés con la que se mide los bonos que tiene colocados el Ecuador en los Estados Unidos y potenciales nuevas colocaciones subió varios puntos porcentuales, subió de un 7.25 a 10 años a un nivel de un 7.60 a 10 años. Eso quiere decir que sí hubo una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales que estaría encareciendo el futuro financiamiento al que acceda la República del Ecuador. A propósito de la salida de Carlos Bernal de la Secretaría para la Reconstrucción, ministro, ¿ustedes estarían dispuestos a que se haga una auditoría exhaustiva sobre la utilización de los recursos destinados a la reconstrucción de Manabí? Claro que sí, evidentemente, todo aquello que abone en la transparencia y las cuentas claras es algo que nosotros siempre apoyaremos. Correcto, ministro. Gracias por el tiempo. Ministro, gracias. Por la gentileza. Muy amable. Muchas gracias. Interesante y provechosa esta entrevista con el señor economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, hablando sobre el uso de los 300 millones de dólares, haciendo la explicación técnica en torno a la utilización de estos recursos que constan en la subcuenta asociada pues a la ley de solidaridad que tiene que ver con la reconstrucción de las zonas afectadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y también generando sus preocupaciones respecto de la conformación de esta veeduría asociada a la revisión de la deuda pública de los últimos años. Esa es la entrevista con Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Gracias a nuestro invitado.